En las pasadas semanas, el ministro de Justicia, que promueve la transformación de la justicia en Bolivia, realizó unas declaraciones desafortunadas, las cuales rectificó. Él proponía la conciliación en casos de violencia de género como un instrumento para avanzar en la modificación de leyes. Las discusiones en las redes sociales fueron diversas, las personas a favor y en contra. Hoy conoceremos cuáles son las razones principales por las que la conciliación en casos de violencia de género no puede ser un instrumento o una regla para aplicar en los casos de violencia hacia la mujer. La conciliación es un instrumento importante cuando hay partes en conflicto. Puede concretar un acercamiento y posibles soluciones. Es más, en Bolivia, la Ley 348, Ley para garantizar una vida libre de violencia, establece en uno de sus artículos a la conciliación como uno de los instrumentos para resolver este tipo de conflictos. Sin embargo, las deficiencias son claras. Los datos muestran que las mujeres que accedieron a la justicia y denunciaron los hechos de violencia y accedieron a una conciliación fueron revictimizadas. Conversamos con Lila Carrasco, coordinadora de la Defensoría de la Mujer, quien nos cuenta cómo han sido sus experiencias en estos años para resolver este tipo de conflictos. La conciliación no era una figura ajena dentro de la ley 348, porque en su artículo 46 ya plantea la conciliación como una forma de resolución de la denuncia de violencia intrafamiliar. Considero que que ha habido un uso no adecuado de la conciliación en este tiempo de vigencia de la 348 y que eso ha favorecido en muchos casos la posibilidad de que el agresor reincida, ¿no? O sea que se ha hablado de conciliación, pero sin ningún tipo de prerequisitos o de reglas, y se han conciliado varias veces pese a tener ya incluso sentencias ejecutoriadas o salidas alternativas existentes previas. Y creo que es importante, si bien pueda existir la conciliación como una forma de resolución de conflicto, esta tendría que estar reglada y sujeta a a determinados parámetros que se deberían cumplir. Actualmente la violencia de género representa en porcentaje más grande de los casos que son litigados. En su momento la conciliación dentro de la construcción de la Ley 348 fue planteada para los casos excepcionales. Desde la Coordinadora de la Mujer consideran que las reformas actuales no deben contemplar nuevamente este instrumento con las características con las que se encuentra. Sobre este tema refiere Mónica Novillo, parte de la Coordinadora de la Mujer. La Ley 348 entra en lo que se ha denominado la segunda generación de leyes contra la violencia. Las primeras que ocurrieron en la década de los 90 y en toda la región, uno de los principales logros que tuvieron era que justamente sacaban la violencia del ámbito privado y se planteaba como un problema público. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe intervenir en la prevención y solución de la problemática de la violencia contra las mujeres. En ese marco, la violencia deja de ser un asunto entre privados y que se resuelve dentro de las cuatro paredes del hogar y de la familia, y pasa a ser un asunto público. Por eso, la obligatoriedad del Estado de desarrollar políticas públicas y también la obligatoriedad de los funcionarios públicos de denunciar los casos que conocen, de atender casos de violencia y de, una serie de asuntos, como por ejemplo, que los propios ciudadanos tenemos la obligación también de denunciar los casos de violencia que conocemos. Entonces, todo esto ha logrado una primera generación de normas. También las sanciones, porque en una primera instancia, si las personas que recuerdan la ley 1674, lo que hacía era ya establecer algunas sanciones. También planteaba, por ejemplo,
que hubiera trabajo comunitario, habían acciones como la creación de la propia, en ese momento, de la Brigada de Lucha contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. Entonces, un conjunto de normas que eran básicamente muy parecidas en toda América Latina. Y en una segunda generación, cuando uno va analizando que estas leyes no tenían la efectividad necesaria, entonces apuestan por ponerlas en el ámbito penal. Se puede estar haciendo una revisión de esas normas a nivel regional, sin embargo, está lejos de plantearse de pasar, digamos, la responsabilidad a las mujeres y liberar al Estado de la responsabilidad que tiene de proteger a las mujeres y asegurar la protección de las víctimas de violencia que llegan a las instancias estatales. Entonces, incluso ya existen casos muy importantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, que han hecho análisis de que el Estado no ha cumplido con su rol de proteger a las mujeres en casos de violencia contra ellas. Entonces, estas son un poco las tendencias regionales y si bien hay reflexiones sobre el sistema penal, sobre dónde deben hacerse los ajustes a las normas, también tenemos que ubicarnos y adecuarnos al contexto nacional, donde, como decía, el sistema penal tiene grandes deficiencias y estas deficiencias también se reproducen en los casos de violencia contra las mujeres. Cosas como lo que tú planteabas, como los prejuicios de los administradores de justicia, sobre todo en temas vinculados a violencia sexual, por ejemplo, y feminicidio, que sobre todo se reproducen con mucha fuerza en las sentencias que emiten. Las relaciones de violencia de género son establecidas dentro del sistema patriarcal, el sistema que es quien dicta las características de las relaciones de dominación, en las cuales la violencia se perpetra hacia la mujer en sus maneras más directas, violencia física, psicológica, sexual y en todas sus variantes. Desde el plano psicológico, según Marina Paco, psicóloga, asegura que mientras existan estas relaciones de poder, la conciliación no debe ser un instrumento para resolver estos conflictos. En realidad, cuando una mujer va y denuncia sobre cualquier hecho de violencia, la situación emocional y psicológica de esa mujer está inestable, no se encuentra bien, emocionalmente se encuentra muy afectada. La conciliación en ese tipo de situaciones de agresión o del agresor junto a la víctima jamás podría darse porque ellos no se encuentran en una situación de par a par. El agresor está en una situación de ejercer poder, en cambio la mujer está en una postura de sumisión, de ser víctima, y la conciliación no podría ser para nada, pero para nada viable. En situaciones de violencia intrafamiliar, la conciliación no es posible. No es posible porque la situación emocional de la mujer, que puede sufrir ya sea violencia física, emocional, psicológica, económica, y todas las variedades que existen de tipos de violencia, pues la mujer siempre va a estar en una situación de vulnerabilidad y no estaría dentro de un plano emocional como para ella poder conciliar el tipo de violencia. ¿Qué puedes conciliar con alguien que te está maltratando, que ejerce violencia física, psicológica, económica? Con esa persona no puedes conciliar. Desde ya la mujer va pues con una afectación emocional bastante grande. Incluso el solo hecho de ella ya haber accedido a hacer la denuncia, pues es un paso de mucha valentía para la mujer. Y exponerla, indicarle o ni siquiera hacer el hecho comentario o tratar de promover la conciliación en mujeres de víctimas de violencia, ya sea de cualquier tipo, pues es inaceptable en realidad, porque si nosotros decimos que la violencia se puede conciliar, entonces le estaríamos dando ya un nombre o un pretexto, por así decirlo, que la violencia tiene justificación. Ya le estaríamos dando una justificación a la violencia diciendo, sí puedes ejercer violencia en estos casos. No, en la mayoría de los casos, pues el agresor ejerce un poder sobre la mujer
El poder puede ser emocional, afectivo, mediante chantajes, manipulaciones, a través de lo económico. Entonces, lo que ellos hacen es generar presión hacia la mujer, chantajeándolo, ya sea con los hijos, con el dinero, hacer que la mujer se sienta indefensa, vulnerable, que se sienta incapaz de poder ella salir adelante sin él. Entonces, el hombre ejerce ese poder de tal manera que a la mujer pues la pone en una situación tan diminuta, y el chantaje emocional es tanto que las mujeres terminan accediendo y cediendo a esos chantajes. Bueno, la situación emocional desde ya de la mujer es de inestabilidad, inseguridad, baja autoestima, de no sentirse capaz de poder salir adelante, aparte de todo el daño emocional y psicológico que ha podido sufrir esa mujer. Entonces, se ve en una situación donde siente la necesidad de que con esa persona que es su agresor, con él va a poder sentirse, qué sé yo, segura, en el sentido, en la mayoría de los casos es de donde más chantaje, en el sentido de sentirse segura, quizá económicamente, y tratar de justificar o aceptar la violencia. Es el chantaje emocional que ejerce bastante el varón. Otro elemento importante es que en la mayoría de los casos las mujeres que viven violencia llegan a presentar una denuncia cuando los casos son de extrema crueldad o insostenibles. En estas condiciones, la mayoría de las mujeres no puede establecer conciliación con sus agresores. Sobre este tema conversamos con la coronela Susana Rivas, a quien consultamos que en sus largos años de experiencia trabajando con casos de violencia contra la mujer, ¿cuál es el porcentaje aproximado de las mujeres que denuncian ante los primeros hechos de violencia? Realmente, entonces tal vez el 0,00.1 de los casos que han venido a una primera agresión. Generalmente la mujer, cuando se atreve a denunciar, cuando ya realmente ha excedido, o sea, ha tomado un paso tan decisivo, ha sido tan difícil que dé el primer paso después de que ha tenido varios ciclos de violencia. Y realmente que creemos que el hecho de que un lapo es que le ha hecho un lapo, que le ha hecho una mala palabra, o sea, ¿cómo van a denunciar por violencia psicológica? ¿No? Entonces pensamos que son cosas que son naturales, que son normales, ¿no? Cuando en realidad no es así. Todo el mundo habla por ejemplo, de la violencia psicológica, como pues si simplemente le estás riñendo, ¿no? Pero no estamos viendo realmente las connotaciones que puede tener la violencia psicológica. Es que a veces puede ser muchísimo peor que la violencia física, ¿no? Las secuelas que tiene la violencia psicológica son muchísimo más que la violencia física. En las últimas semanas se presentaron varias propuestas de la modificación de la Ley 348, en las cuales sí se plantea la conciliación como un instrumento de solución al conflicto cuando la víctima no presente un daño psicológico, físico o sexual, entre otros. Sobre este tema amplía Lila Carrasco, coordinadora de la Defensoría de la Mujer. Un grupo de instituciones hemos planteado la posibilidad de la existencia de la conciliación en materia penal como una situación de excepción, siempre y cuando la mujer esté de acuerdo, pero que en principio es muy importante que la mujer acepte una conciliación con un consentimiento informado, o sea, sepa a qué se refiere, qué es lo que obtiene con la conciliación, y que también se establezca en la conciliación, como te digo, parámetros como por ejemplo que se hable de una conciliación por una sola vez, con el hecho de que el agresor no sea reincidente, o no haya tenido denuncias respecto a no solo a la mujer con la que tiene el problema en la actualidad, sino que eso sea con otras mujeres,
que además hay el resarcimiento del daño causado y creo que de ese modo podríamos hablar de una conciliación en el marco de la ley 348, o sea, regular de mejor manera. Lo claro es que las condiciones actuales en las que se da la conciliación desconocen el contexto de la violencia de género. Sin embargo, avanzar tendrá que ver con la suma de las miradas y estrategias, sobre todo de prevención, ya que la propuesta normativa de la Ley 348, además de establecer temas sancionatorios, establece la profundización del accionar preventivo. En las mejores condiciones, la conciliación será un instrumento para poder dar solución a las denuncias tempranas, pero para eso hay que avanzar en las estrategias preventivas y en la cultura de denuncia.